que la fe no es para presumirla. La fe no es para decirle a otro: yo tengo más fe que tú. La fe no es para decirle a aquel: yo recibí este milagro porque yo sí tengo fe y tú no tienes fe. La fe no es para decir: amigo, yo estoy mejor que tú porque yo tengo fe. La Biblia dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe te ayuda a alcanzar algo. Si en esta noche tú tienes fe, vas a alcanzar algo, hermano. Si en esta noche tú puedes creer junto conmigo, vas a alcanzar algo. Si tú vienes enfermo, vas a alcanzar tu sanidad. Si tú vienes triste, vas a alcanzar tu alegría. Si tú vienes cansado y cabizbajo, vas a alcanzar tu gozo. Porque la fe se convierte en lo que tú necesitas, hermano. Cuando tú vienes creyendo a Dios. Y fíjese, y voy a hablar con el pueblo de Dios, porque por ello alcanzaron testimonio los antiguos. Dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Acaso, hermano Alonso, quiso competir Abel con Caín? ¿Acaso había una competencia entre Caín y Abel? No había ninguna competencia. Pero la fe de Abel hizo la diferencia en aquel sacrificio. La fe de Abel hizo la diferencia. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y luego fíjese, esto es lo que me gusta: dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por él. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted se llega a Dios con fe y cuando usted se llega al Señor con fe, ¿sabe que Dios lo está mirando de allá? Y está mirando al hermano X y está mirando que se acerca a él con fe. Y él está dando testimonio, está diciendo: mi hijo X, mi hijo Francisco, Juan, como se llama, se está acercando a mí, doy testimonio. Él me está ofreciendo lo mejor de él por la fe. Y alcanza un testimonio. ¿Quién testifica de usted? Dios testifica de usted. El mismo Señor da testimonio que usted se está llegando a Él con fe. Porque es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y usted cuando se llega con fe, hermano, ¿sabe qué? Para venir a un servicio, oiga, le voy a poner algo muy sencillo. No vamos a ir a los milagros, yo no voy a hablar ahorita, voy a hablar de ello, pero es tan sencillo cuando usted viene a la casa de Dios. Para usted poder venir aquí a esta convención tuvo que tener fe. Aquí no hay ninguno que no tenga fe. Yo sé que en esta noche hay gente que tiene fe y que vino a la convención porque dijo: algo va a pasar en la convención, algo va a suceder, algo voy a recibir, algo me voy a llevar. Dijo el hermano Alonso: algo me voy a llevar. Yo esta semana la dedico toda la semana para recibir algo de Dios. Y algo le empezó a poner fe a lo que él estaba haciendo, hermano. Que a veces llegó a Dios con fe y ofreció mejor sacrificio. Hay diferentes niveles de fe, hermano. Óigalo bien, hermano. Hay diferentes niveles de fe, y es lo que quiero meterme en el mensaje, porque yo quiero que usted entienda que no todos tenemos el mismo nivel de fe. Unos tienen un nivel pequeño, otro mediano, otro más grande, pero Dios a veces no nos mide por los niveles de fe. Dios lo que quiere es que usted tenga fe y confianza en Él. Dios quiere que usted tenga fe y confianza en Él. Fíjese, dice la palabra que un hombre se llegó al Señor y le dijo: